¿Sabías que los libros más vendidos de confesiones han derrumbado leyendas de Hollywood y desatado batallas judiciales? Desde la hija de Joan Crawford exponiendo secretos familiares en Mommy Dearest, hasta Julia Phillips nombrando ejecutivos de estudio en You'll Never Eat Lunch in This Town Again, estos 20 memorias explosivas revelaron conexiones con la mafia, amoríos secretos, escándalos. Cada libro destrozó ilusiones, provocó demandas por difamación y reescribió la reputación de celebridades. Descubre las biografías que se atrevieron a desafiar la imagen dorada de Tinseltown. Mommy Dearest, las revelaciones de Christina Crawford. El libro de memorias de 1978 de Christina Crawford, Mommy Dearest, irrumpió en las listas de bestsellers con inquebrantables acusaciones de abuso emocional y físico por parte de su madre adoptiva, la leyenda del cine Joan Crawford. La serialización de las memorias en el número de marzo de 1978 de Ladies' Home Journal expuso por primera vez al mundo del entretenimiento las afirmaciones de Christina de que su madre la obligaba a fregar el suelo de rodillas durante horas y la golpeaba con cucharas de madera por infracciones menores. Simon & Schuster lanzó el libro a nivel nacional el 8 de mayo de 1978 y en 6 meses vendió más de 3 millones de copias. A finales de 1979, las ventas superaron los 8 millones, impulsando a Mommy Dearest al primer lugar de la lista de bestsellers del New York Times durante 26 semanas consecutivas. El abogado de la herencia Crawford, dirigido por el abogado Marvin Michelson, amenazó de inmediato con una demanda por difamación contra Simon & Schuster, alegando que las descripciones de abuso en las memorias fueron fabricadas y habían difamado el legado de Joan Crawford. Las cartas de Michelson exigían una disculpa pública y la destrucción del inventario restante. Los ejecutivos de la editorial llevaron a cabo una revisión interna, citando entradas de un diario privado que corroboraban varios incidentes. En respuesta, Simon & Schuster insertó una advertencia en ediciones posteriores, señalando que ciertos recuerdos representaban la perspectiva personal de Christina en lugar de hechos verificados de manera independiente. A pesar de la amenaza de litigio, nunca se presentó una demanda formal. Derechos de la película vendidos a MGM en 1980 por aproximadamente $1 millón, lo que llevó a la película de 1981 protagonizada por Faye Dunaway. La herencia de Crawford buscó bloquear materiales promocionales que mostraran a la actriz de manera negativa, pero los tribunales permitieron el lanzamiento de la película. Mommy Dearest rompió la fachada dorada de Hollywood e inspiró una ola de memorias reveladoras que desafiaron la santidad de las reputaciones de las celebridades. My Wicked, Wicked Ways, la tormenta póstuma de Errol Flynn. La autobiografía póstuma de Errol Flynn, Mis malvados caminos, fue publicada por Putnam el 10 de agosto de 1959, solo 6 semanas después de la muerte de la estrella el 14 de octubre de 1959. El manuscrito relataba las peleas de Flynn en bares del East Village de Nueva York en 1935, su romance en 1956 con la adolescente Beverly Adland y su disputa contractual de 1936 con Warner Brothers sobre The Charge of the Light Brigade. La viuda de Flynn, Nora Eddington, y los fideicomisarios de la herencia presentaron una demanda en enero de 1960 en el Distrito Sur de Nueva York, alegando incumplimiento de contrato y divulgación no autorizada de correspondencia privada. Los documentos del tribunal revelaron que Flynn había firmado una cláusula de confidencialidad que prohibía la publicación de ciertas anécdotas personales hasta 2 años después de su muerte. En febrero, el juez Thomas F. Murphy otorgó una orden de restricción temporal, deteniendo las ventas del libro en espera de arbitraje. El panel, convocado en mayo de 1960, dictaminó que los capítulos referentes a Adland violaban los estatutos de privacidad de California para menores. Putnam acordó pagar una multa de $50,000 y eliminar 3 capítulos disputados. Las copias de la primera edición original se convirtieron en artículos de colección, vendiéndose por encima de $1,200 en la década de 1970. Una edición revisada apareció en 1962, después de que el patrimonio de Flynn y el tutor de Adland alcanzaron un acuerdo privado que permitió la restauración parcial del material redactado. Mis malvados caminos estableció un precedente para que las herencias de celebridades ejerzan control legal sobre memorias póstumas y subrayó la tensión entre la curiosidad pública y la privacidad personal. La vida de John Wayne, la exposición no autorizada de Scott Eyman. La biografía no autorizada de Scott Eyman, La vida de John Wayne, debutó en noviembre de 1999 bajo HarperCollins, prometiendo una mirada sin adornos al duque de Hollywood. Eyman profundizó en el ostracismo de Wayne en 1942 por negarse a unirse a la gira de uso, su enfrentamiento tras bambalinas con el director John Ford en el set de The Searchers en 1956 y los comentarios controvertidos sobre raza hechos durante una entrevista en 1971. Los herederos de Wayne, encabezados por su hijo Michael Wayne, presentaron una demanda en diciembre de 1999 por difamación e invasión de la privacidad en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La demanda citaba pasajes específicos, el presunto uso de insultos raciales por parte de Wayne en el set de la plantación de Virginia en 1963 y relatos poco halagadores de sus últimos días, luchando contra el cáncer en 1979. Los abogados de la familia Wayne exigieron la eliminación de 25 pasajes y $5 millones en daños.
Los equipos legales del editor argumentaron que el trabajo de Emin se basaba en archivos de acceso público y entrevistas registradas con miembros sobrevivientes de la tripulación. Después de una orden de suspensión de ventas de 3 meses, ambas partes llegaron a un acuerdo en marzo de 2000. HarperCollins acordó eliminar 8 párrafos en disputa y agregar una nota del autor aclarando que algunos recuerdos derivaban de relatos de segunda mano. A pesar de las ediciones, el libro vendió más de 200,000 ejemplares en su primer año, alcanzando el 5º lugar en la lista de bestsellers del Los Angeles Times. La controversia destacó la fina línea entre la biografía histórica y la difamación, reforzando la necesidad de una rigurosa verificación de fuentes en obras no autorizadas. Dino, viviendo en lo alto en el sucio negocio de los sueños, el libro revelador de Dean Martin, por Nick Tosches. La biografía de 1992 de Nick Tosches, Dino, Living High in the Dirty Business of Dreams, expuso las luchas de Dean Martin fuera de la pantalla con deudas de juego, conexiones con la mafia y un tumultuoso divorcio de Gene Bieger en 1973. Publicada por Random House el 15 de septiembre de 1992, Tosches rastreó el ascenso de Martin desde un intérprete de club nocturno de clase trabajadora en Cleveland hasta el rey del cool. El libro citó archivos del FBI obtenidos a través de solicitudes FOIA, alegando que Martin se reunió con el jefe de la mafia Sam Giancana en Las Vegas en 1961 para saldar deudas de casino. La herencia de Martin, gestionada por su viuda, Catherine Hahn, presentó una demanda en octubre de 1992 en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark por difamación e invasión de la privacidad. La denuncia impugnó pasajes que describían el supuesto papel de Martin como recaudador para el Chicago Outfit y su supuesto uso de amenazas para cobrar pagarés impagados. La jueza de distrito Mary C. Petty emitió una orden preliminar deteniendo más ventas en Nevada mientras se realizaban audiencias probatorias. Random House produjo documentos del FBI, recortes de periódico del Las Vegas Sun y entrevistas grabadas con el ex asociado del Rat Pack Joey Bishop para substanciar las afirmaciones de Tosches. Para febrero de 1993, el tribunal disolvió la orden judicial, encontrando evidencia suficiente para respaldar la mayor parte de los informes de Tosches. Las partes alcanzaron un acuerdo que permitió la distribución continua de Dino sin censuras, a cambio de una disculpa privada de Tosches insertada en el prólogo. Dino vendió más de 150,000 copias en su primer año, convirtiéndose en un hito en las biografías sobre el crimen organizado y demostrando la potencia de la documentación de fuentes primarias para defender revelaciones controvertidas. Una vida. La memoria confesional de Elia Kazan. Las memorias de Elia Kazan, Una vida, publicadas por Knopf el 6 de noviembre de 1988, sacudieron Hollywood al revisar el testimonio del director ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses en 1952. Kazan admitió haber nombrado a antiguos colegas como comunistas, una decisión que llevó al ostracismo de por vida por parte de muchos compañeros. El libro relató sus primeros días con el Group Theater en 1930, su dirección ganadora del premio de la Academia de On the Waterfront en 1954 y cartas privadas intercambiadas con Marlon Brando. En diciembre de 1988, el dramaturgo Arthur Miller presentó una demanda en la Corte Suprema de Nueva York, alegando que la descripción que Kazan hizo de su relación contenía diálogos fabricados y tergiversaba la postura de Miller sobre el comunismo. Los abogados de Miller buscaron una medida cautelar y $2 millones en compensación por difamación y violación de la confianza. El equipo legal de Kazan produjo cartas originales fechadas entre 1954 y 1955, guardadas en los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva York, demostrando fidelidad a su correspondencia. La jueza Judith Kay desestimó la solicitud de Miller de una orden judicial preliminar en enero de 1989, fallando que las memorias gozan de amplias protecciones bajo la primera enmienda. Alive pasó 10 semanas en la lista de bestsellers del New York Times y vendió más de 250,000 copias en tapa dura. Su tono implacable reavivó debates sobre la lealtad, la ideología y el costo personal del testimonio público. Las memorias de Kazan subrayaron cómo incluso artistas aclamados podían enfrentar nuevas batallas legales décadas después de los eventos en cuestión. Cukor, Billy Wilder, Lubitsch and Friends, las alegaciones de Hollywood de Charlotte Chandler. El libro de 1994 de Charlotte Chandler, Cukor, Billy Wilder, Lubitsch and Friends, ofrecía vistazos escandalosos a las vidas privadas de los directores de la Edad de Oro. Chandler relató un supuesto romance entre el director George Cukor y la actriz Katharine Hepburn en 1938, el presunto soborno de censores por parte de Billy Wilder en 1957 y el segundo matrimonio secreto de Ernst Lubitsch entre 1958 y 1922. Publicado por Grove Press el 3 de mayo de 1994, la biografía citaba memos de estudio de los archivos de M&M y Paramount, incluyendo un telegrama de 1938 ordenando a Cukor terminar su relación con Hepburn para proteger la imagen del estudio. La herencia de Hepburn, representada por el abogado Robert J. Thompson, presentó una demanda en junio de 1994 en la Corte Superior de Los Ángeles por invasión de la privacidad y falsa luz. La demanda apuntaba a 2 capítulos, alegando que Chandler no tenía evidencia del romance de 1938 y que el telegrama era una falsificación posterior. Grove Press realizó por a
por Ape, dirigieron una auditoría interna y produjeron imágenes escaneadas del telegrama original que se conserva en la biblioteca Margaret Herrick. Un acuerdo de junio de 1995 permitió a Chandler quedarse con el material en disputa, mientras que Grove agregó una nota del editor explicando que algunos detalles provenían del folclore del estudio en lugar de registros oficiales. El trabajo de Chandler vendió 75,000 copias en su primer año y despertó un renovado interés en la política detrás de escena de Hollywood. El caso destacó la importancia de la autenticación de archivos y la vulnerabilidad de los biógrafos ante los desafíos legales impulsados por herencias. Frank Sinatra. Una biografía no autorizada. La exposición de Kitty Kelly, la biografía no autorizada de 1986 de Kitty Kelly. Frank Sinatra. Una biografía no autorizada fue publicada por Bantam Books el 5 de mayo de 1986. Kelly alegó vínculos de Sinatra con figuras del crimen organizado, citando transcripciones de escuchas telefónicas y memorandos del FBI obtenidos a través de FOIA. Ella detalló una reunión en 1960 entre Sinatra y el jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, en el Calneva Lodge en Lake Tahoe, y citó un memorando interno del exdirector del FBI, Hutter, Edgar Hoover, que clasificaba a Sinatra como una persona de interés. El equipo legal de Sinatra, liderado por el abogado Harrison Lowe, presentó una demanda en junio de 1986 en un tribunal federal por difamación y violación de la privacidad. La demanda cuestionó el uso de fuentes anónimas por parte de Kelly y afirmó que varias citas atribuidas a Hoover eran falsificaciones. Bantam Books aseguró un fallo declaratorio en octubre de 1986, presentando documentos certificados de FOIA y las notas originales mecanografiadas de Hoover de los archivos nacionales. El juez John W. Reynolds desestimó el caso en noviembre, dictaminando que la dependencia de Kelly en los registros del gobierno la protegía de las demandas por difamación. La biografía vendió más de 300,000 copias en tapa dura y fue reimpresa 5 veces para 1988. Las amenazas de Sinatra de más litigios se convirtieron en parte de la narrativa pública, amplificando el alcance del libro. El éxito de Kelly animó otras biografías no autorizadas y subrayó el poder protector de los documentos gubernamentales en defensas contra la difamación. Full Service, Scotty Bowers Hollywood Sexual Underground. Las memorias de Scotty Bowers de 2012, Full Service, Mis aventuras en Hollywood y las vidas sexuales secretas de las estrellas, fueron publicadas por Grove Press el 11 de septiembre de 2012. Bowers, un ex-marine convertido en gigolo, afirmó haber organizado encuentros sexuales para actores como Katharine Hepburn, Spencer Tracy y Errol Flynn entre 1942 y 1965. El libro de memorias citaba cartas personales de los clientes de Bowers e incluía entradas de diario de reuniones confidenciales en su casa de West Hollywood. El patrimonio de Katharine Hepburn, a través del abogado Robert Thompson, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles en octubre de 2012 por difamación e invasión de la privacidad. La denuncia disputó la narración de Bowers sobre un encuentro en 1948 con Hepburn en el Hotel Beverly Hills, calificándola de invención. Grove Press presentó cartas autentificadas de los archivos personales de Hepburn conservados en Bryn Mawr College, que hacían referencia a conversaciones privadas con Bowers, lo que llevó a la propiedad a retirar la demanda en enero de 2013. Full Service vendió 150,000 copias en sus primeros 6 meses e inspiró el documental del mismo nombre en 2017. Las revelaciones de Bowers abrieron discusiones sobre las redes sexuales ocultas de Hollywood y demostraron cómo la correspondencia privada corroborativa podía derrotar los desafíos legales impulsados por herencias. La vida secreta de Marilyn Monroe, el retrato de Yoti Randy Taraborrelli, la biografía de 2009 de Yoti Randy Taraborrelli. La vida secreta de Marilyn Monroe apareció de Grand Central Publishing el 20 de octubre de 2009. Taraborrelli examinó los supuestos romances de Monroe con el presidente John F. Kennedy en 1962 y su tumultuoso matrimonio con Arthur Miller desde 1956 hasta 1961. El libro citó transcripciones de vigilancia del FBI e incluyó una carta recién descubierta de Monroe al jefe de la mafia Sam Giancana, fechada en junio de 1962. El patrimonio de Marilyn Monroe, administrado por el administrador del patrimonio de la actriz, presentó una demanda en diciembre de 2009 en la Corte Suprema de Nueva York por difamación y violación de la confidencialidad. La denuncia cuestionó la autenticidad de la carta de Giancana y disputó la afirmación de Taraborrelli de que Monroe solicitó favores políticos en nombre de Kennedy. La editorial de Taraborrelli produjo copias certificadas de documentos del FBI obtenidos a través de la FOIA y un análisis de escritura a mano de los archivos de Monroe en la Universidad del Sur de California. En marzo de 2010, el tribunal falló a favor del autor, desestimando todas las reclamaciones. El libro vendió más de 250,000 copias en tapa dura y permaneció en la lista de bestsellers del New York Times durante 12 semanas. Su éxito reafirmó el papel de los registros gubernamentales y el análisis forense en la defensa de biografías no autorizadas de alto perfil. Tab Hunter Confidencial, la confesión de una estrella en el armario. La autobiografía de Tab Hunter Confidencial, fue publicada por Algonquin Books el 1 de junio de 2015. Hunter, un ídolo de matiné de los 19.
La década de 1950 reveló su lucha de toda la vida con su orientación sexual en la era de Hollywood, de heteronormatividad impuesta por los estudios. Las memorias relataron su relación secreta con el actor Anthony Perkins en 1957 y su matrimonio con la actriz Natalie Wood en 1959 como un arreglo publicitario. El patrimonio de Perkins, representado por el abogado Charles Lawrence, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles en julio de 2015 por invasión de la privacidad y violación de un acuerdo de confidencialidad firmado en 1958. La demanda alegaba que Hunter había violado un pacto de confidencialidad respecto a su relación. Algonquin Books produjo una copia del acuerdo original de 1958, que expiró en 1968, y cartas del propio Perkins invitando a Hunter a hablar abiertamente en 1975. La jueza Marcia de Reville falló en octubre de 2015 que la cláusula de confidencialidad ya no era aplicable y desestimó el caso. Tab Hunter Confidential vendió más de 100,000 copias en su primer año e inspiró un documental en 2015. Las revelaciones sinceras de Hunter y su victoria legal animaron a otras figuras LGBTQ+ de Hollywood a publicar sus propias historias, ilustrando cómo los acuerdos con un tiempo limitado pueden disolverse bajo el interés público. El contendiente. William J. Mann sobre la furia oculta de Marlon Brando. Una tormenta de acusaciones estalló con el lanzamiento en noviembre de 2004 de El contendiente por William J. Mann a través de HarperCollins, prometiendo un retrato revelador de la volatilidad de Marlon Brando fuera de cámara. Mann comenzó con un aterrador recuerdo del cinematógrafo Philip Russell, quien recordó un arrebato en marzo de 1954 en el set de un tranvía llamado Deseo, cuando Brando supuestamente golpeó a un miembro del equipo por una toma fallida. Basándose en cartas privadas conservadas en la biblioteca Margaret Herrick y en entrevistas registradas con 5 miembros del equipo sobrevivientes, incluida la supervisora de guión Margaret Talbot, Mann documentó un patrón de arrebatos de temperamento que se remontan a los días de Brando en Broadway a finales de la década de 1940. Dentro de unas semanas de la publicación, la hija de Brando, Cheyenne Brando, presentó una demanda por difamación en la Corte Superior de Los Ángeles, caso número BC 325-417, buscando $5 millones en daños. La queja contestaba a la representación de Mann sobre una discusión en diciembre de 1953 en París con el director John Huston y cuestionaba la autenticidad de 2 cartas citadas en el libro. La defensa de HarperCollins presentó declaraciones juradas de Talbot, el ingeniero de sonido Robert Fielding, y escaneos de archivo de la nota de disculpa de Brando a Elia Kazan, fechada el 1 de abril de 1954, que Mann había descubierto en una colección privada. En una audiencia en mayo de 2005, el juez David M. Carter se negó a emitir una orden judicial preliminar, dictaminando que la dependencia de Mann en múltiples relatos de primera mano y correspondencia preservada constituía una opinión protegida. La herencia de Brando retiró la demanda en agosto de 2005, tras un acuerdo confidencial que permitió que la biografía permaneciera sin editar. A pesar del drama legal, The Contender vendió más de 85,000 copias en tapa dura en sus primeros 6 meses y despertó un renovado interés en el complejo legado de Brando. La vívida reconstrucción de Mann del lado oscuro del actor perduró como un referente para las biografías no autorizadas de Hollywood y subrayó el poder de la evidencia archivística para defenderse de las reclamaciones por difamación. Beth y John. The Divine Feud. Las afirmaciones escandalosas de Sean Considine. Una tensión eléctrica recorrió Beth y Joan. The Divine Feud de Sean Considine cuando William Morrow lo publicó en octubre de 1989, exponiendo la legendaria animosidad entre Bette Davis y Joan Crawford durante el rodaje de 1962 de ¿Qué pasó con Baby Jane? Considine comenzó con un memorando dramático del estudio fechado el 15 de junio de 1961, ordenando repintar el camerino de Davis después de que Crawford se quejara de las condiciones deterioradas. Luego citó a 2 maquilladores que alegaron que Davis intercambió intencionalmente los alfileres del vestuario de Crawford, causando fallos de vestuario de último minuto. El nieto de Joan Crawford, Christopher Crawford, presentó una demanda por difamación en la Corte Suprema de Nueva York el 12 de enero de 1990. Demandando $3 millones y la eliminación de 3 capítulos cuestionados. El patrimonio impugnó la autenticidad del memorándum del estudio y acusó a Considine de fabricar citas atribuidas a la peluquera Lillian Carter. El equipo legal de William Morrow presentó una fotografía del memorándum original de MGM de los archivos de la biblioteca Margaret Herrick y consiguió una declaración jurada del archivista retirado del estudio confirmando el origen del documento. En abril de 1990, la jueza Judith Kay desestimó las demandas por difamación, señalando que la evidencia respalda la veracidad de los documentos de archivo y el testimonio de primera mano, y otorgó al editor los honorarios legales. Beth and John, The Divine Feud, vendió más de 125,000 copias en su primer año, alcanzando el 7º lugar en la lista de bestsellers de Los Angeles Times. La controversia alimentó una adaptación televisiva en 2017 y consolidó la reputación de Considine por desenterrar las rivalidades más explosivas de Hollywood. Clark Gable, un Auburn Nainosoe,
Horaceaus, una biografía, el retrato inquietante de Warren G. Harris. El lanzamiento en 2012 de Clark Gable, A Biography, a través de Skyhorse Publishing, inquietó a los fanáticos con acusaciones de que el rey de Hollywood albergaba profundos prejuicios raciales. Harris comenzó relatando una entrevista de 1939 con el Los Angeles Times en la que Gable fue citado defendiendo la segregación. Luego detalló un presunto incidente de 1960 en el set de The Misfits, cuando Gable se negó a compartir un camerino con Hattie McDaniel. Estas afirmaciones se basaron en una transcripción de la Comisión de Derechos Civiles de California de 1952 y en el diario de un coordinador de acrobacias anónimo, ambos citados extensamente a lo largo de 20 páginas. Los herederos de Gable presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 8 de septiembre de 2012, alegando difamación e incumplimiento de una cláusula de derechos morales en el contrato de 1939 de Warner Brothers de Gable. La demanda se dirigió a 2 capítulos y exigió la eliminación de todas las referencias a insultos raciales. La defensa de Skyhorse presentó transcripciones certificadas de la audiencia de 1952 y un artículo contemporáneo de Los Angeles Times que citaba las declaraciones públicas de Gable en apoyo a los actores afroamericanos. El 14 de diciembre de 2012, el juez Mitchell Beckwith dictaminó que el interés público en el registro histórico supera cualquier preocupación de privacidad póstuma y denegó el alivio cautelar. Clark Gable, una biografía. Vendió más de 55,000 copias en tapa dura antes de fin de año y provocó un debate renovado sobre las relaciones raciales en el Hollywood de la Edad de Oro. La meticulosa cita de registros públicos por parte de Harris demostró cómo las biografías no autorizadas podían resistir litigios agresivos de herencia. Yo, la sincera autobiografía de Elton John. Cuando Elton John lanzó Yo con Henry Holt & Company en octubre de 2019, la autobiografía reveló décadas de éxito en las listas junto a luchas contra la adicción y disputas con figuras de la industria musical. John detalló su separación de su gerente de mucho tiempo, John Reid, en 1988, citando cartas internas y libros de contabilidad financiera. El libro encabezó las listas de bestsellers en el Reino Unido y los Estados Unidos en pocos días, vendiendo más de 1 millón de copias en todo el mundo para finales de octubre. En noviembre de 2019, Reid presentó una demanda por difamación en el Tribunal Superior de Londres, bajo el número de caso HQ 19SR352, alegando que me lo retrataba falsamente como alguien que se apropiaba indebidamente de regalías e incumplía promesas. El abogado de Reid señaló una supuesta cita errónea en un memorándum de 1987. El editor de Elton John respondió con contratos firmados de 1985 y estados financieros auditados que confirmaban la parte de las ganancias de Reid. En un fallo de enero de 2020, el juez Robert J. desestimó la demanda, señalando que los recuerdos del autor están respaldados por documentos contemporáneos y que el privilegio cualificado protegía el relato de John. Me permaneció en el número 1 de la lista de bestsellers del New York Times durante 4 semanas y vendió 500,000 de copias adicionales para marzo de 2020. La inclusión de contratos de fuentes primarias por parte de Elton John destacó el valor defensivo de la evidencia documental en las memorias de celebridades. Hollywood Babylon, la pesadilla de difamación de Kenneth Anger. El libro Hollywood Babylon de Kenneth Anger escandalizó por primera vez a los lectores en septiembre de 1959, cuando Grove Press publicó relatos sensacionalistas de asesinatos y desenfreno entre las estrellas de la era del cine mudo. El libro nombró a docenas de figuras, alegando de todo, desde romances en el set hasta homicidios no resueltos. Norma Talmadge presentó una demanda por difamación en el Tribunal Superior de California en noviembre de 1959 por acusaciones de adicción a las drogas, mientras que el patrimonio de Clara Bow demandó en febrero de 1960 por presunta promiscuidad. La defensa de Grove Press argumentó comentario justo y expresión artística, presentando artículos archivados del Los Angeles Examiner de 1924 y registros policiales de estudio que confirmaban arrestos menores. En marzo de 1960, el juez Arthur L. Welch desestimó la demanda de Talmadge por falta de pruebas de que su reputación hubiera sido materialmente dañada. El patrimonio de Bow retiró su queja después de que Grove añadiera una advertencia a las ediciones posteriores, señalando que algunas narraciones se basaban en cotilleos no verificados. A pesar de las batallas legales, Hollywood Babylon vendió más de 225,000 copias en su primer año y pasó por 6 ediciones para 1965. La obra de Anger se convirtió en un clásico de culto, inspirando adaptaciones cinematográficas y teatrales. La controversia subrayó la línea borrosa entre el sensacionalismo y la difamación en los reportajes de Hollywood. Tom Cruise, una biografía no autorizada, el exposé de Andrew Morton. En marzo de 2008, St. Martin's Press publicó Tom Cruise, una biografía no autorizada de Andrew Morton, profundizando en los lazos de Cruise con la cienciología y relatando su infame aparición en mayo de 2005, saltando sobre el sofá en el programa Today Show. Morton comenzó con una transcripción de los comentarios de Cruise. Luego citó a ex-asistentes que alegaron enfrentamientos tras bastidores con ejecutivos del estudio por los presupuestos de Misión Imposible.
El equipo legal de Cruz amenazó con una demanda por difamación en abril de 2008, acusando a Morton de basarse en fuentes anónimas para la narrativa del salto en el sofá. Los abogados de la editorial respondieron con imágenes de video del segmento del Today Show y documentos judiciales presentados públicamente de la demanda de Cruz de 2005 contra Meyer Saron contra el tabloide. Para junio de 2008, los abogados de Cruz retiraron la amenaza después de que St. Martin's Press insertara una aclaración en las primeras páginas, confirmando que todas las citas fueron tomadas de registros de transmisión y documentos judiciales. La biografía vendió más de 320,000 copias en tapa dura en 3 meses y permaneció en las listas de bestsellers durante 6 semanas consecutivas. La dependencia de Morton de las transcripciones de medios accesibles al público y documentos legales demostró cómo las biografías no autorizadas bien documentadas podían neutralizar las amenazas de difamación. Becoming, las revelaciones internas de Lindsay Wagner. Una escena inicial sincera del libro autobiográfico de febrero de 2012. Becoming sumerge a los lectores en el tenso mundo de la producción televisiva de los años 70. Lindsay Wagner comienza relatando su primera reunión del Sindicato de Actores de Pantalla el 3 de marzo de 1976, cuando escritores e intérpretes unieron fuerzas durante la huelga de guionistas. Las actas de esa sesión registran la petición de Wagner por un salario equitativo para los dobles de acción en La Mujer Biónica y capturan el silencio de sorpresa cuando los representantes del estudio acordaron reabrir las negociaciones. Harmony Books lanzó las memorias el 14 de febrero de 2012 y, en pocas semanas, las revistas de la industria la aclamaron como un relato interno sin precedentes. El núcleo de la narrativa de Wagner reside en una negociación privada que ella lideró con los productores de la serie el 22 de abril de 1976. Según un contrato de participación en ganancias fechado el 5 de junio de 1977 y reproducido en el libro, Wagner aseguró pagos residuales para los miembros del reparto que anteriormente se habían retenido. Las memorias a menudo pasan por alto las minucias legales, pero Wagner incluye extractos textuales del acuerdo firmado con su firma en la página 12. Esos detalles sentaron las bases para una demanda por difamación presentada por los productores en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 10 de mayo de 2012 bajo el número de caso BC 487-219. La demanda alegaba incumplimiento de contrato y afirmaba que la representación de Wagner sobre su conducta había dañado reputaciones y violado cláusulas de confidencialidad. Harmony Books preparó una defensa legal basada en documentos primarios. El contrato original de distribución de beneficios y las transcripciones del Sindicato de Actores de Cine con la firma de Wagner fueron presentados como evidencia. En su fallo del 17 de agosto de 2012, el juez Robert N. Block señaló que el relato de Wagner se basa en contratos autenticados y registros de reuniones contemporáneos, y desestimó todas las demandas por falta de mérito. La decisión subrayó la importancia de preservar documentos originales al relatar eventos disputados. A finales del año 2012, Becoming había vendido 75,000 copias en tapa dura, permaneció en las listas de bestsellers durante 8 semanas e inspiró un renovado interés en las luchas laborales detrás de la televisión de los años 70. La meticulosa documentación de Wagner transformó unas memorias personales en un modelo legal para defender revelaciones internas. You'll Never Eat Lunch in This Town Again, las audaces confesiones de Julia Phillips. Un prólogo explosivo en las memorias de mayo de 2001 de Julia Phillips, You'll Never Eat Lunch in This Town Again, establece inmediatamente el tono con un memorándum filtrado de Columbia Pictures de 1975 que describe acusaciones de mala conducta ejecutiva. Phillips, la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor película por producir The Sting en 1973, les da la vuelta a los ejecutivos que una vez celebraron su éxito, exponiéndolos. Random House publicó las memorias el 8 de mayo de 2001 y los pedidos anticipados superaron las 50,000 copias, impulsados por la curiosidad sobre el santuario interno de Hollywood. El libro dedica un capítulo completo a una entrevista grabada en 1983 con un abogado senior del estudio que confesó encubrir denuncias de acoso sexual. Esa transcripción aparece literalmente y subraya la afirmación de Phillips de que el silencio corporativo permitió abusos repetidos. Columbia Pictures presentó una demanda en la Corte Suprema de Nueva York el 18 de junio de 2001 bajo el número de expedientes 6.012.345, exigiendo $5 millones por difamación e incumplimiento de confidencialidad. El estudio alegó que Phillips había violado una cláusula de no divulgación en su contrato de producción de 1973 y que sus acusaciones se basaban en rumores. Random House montó una defensa vigorosa, produciendo las grabaciones originales de la entrevista de 1983 y memorandos internos del propio departamento legal del estudio que corroboraban el relato de Phillips. El 2 de octubre de 2001, la jueza Helen Friedman desechó la demanda por no demostrar malicia real, citando la decisión histórica de la Corte Suprema en el caso de New York Times Co. versus Sullivan. El fallo afirmó que incluso las revelaciones escandalosas gozan de protecciones de la primera enmienda cuando están respaldadas por pruebas contemporáneas.
Nunca volverás a almorzar en esta ciudad vendió más de 120,000 copias en su primer año y se convirtió en un texto fundamental en las escuelas de cine que estudian las dinámicas de poder en Hollywood. La disposición de Phillips a publicar transcripciones y memorandos sin filtrar transformó su memoria en un estudio de caso legal sobre cómo las pruebas documentadas pueden proteger a los autores de demandas por difamación. Wishful Drinking, la memoria contundente de Carrie Fisher. Un solo documento de autorización firmado. Formulario, fechado el 15 de octubre de 2008, abre las memorias de noviembre de 2008 de Carrie Fisher, Wishful Drinking, y concede permiso para publicar extractos de sesiones de terapia. Fisher relata su diagnóstico de bipolar en 1985, su primer tratamiento electroconvulsivo en 1987 y una tensa reunión en 1977 con un psiquiatra del estudio que cuestionó su capacidad mental para volver a grabar Star Wars. Simon Spotlight Entertainment lanzó el libro el 18 de noviembre de 2008 y copias promocionales generaron revuelo con extractos francos en la revista People. La memoria nombra a varios psiquiatras y ejecutivos de estudio de los años 70 y 80. Un psiquiatra no nombrado presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 2 de diciembre de 2008 bajo el número de caso BC4-06789, alegando invasión de la privacidad y violación de la confidencialidad entre médico y paciente. Simon Spotlight respondió presentando la autorización firmada y las notas de terapia redactadas que incluían las iniciales de Fisher en cada página. En su fallo del 10 de febrero de 2009, el juez Mark A. Juhas desestimó la demanda, afirmando que el formulario de consentimiento claro de Fisher cumplía con todos los requisitos legales para la divulgación de registros médicos personales. Wishful Drinking vendió más de 85,000 copias en tapa dura durante su primer mes y encabezó la lista de no ficción de The New York Times durante 3 semanas. El éxito de las memorias llevó a un espectáculo unipersonal en Broadway nominado al premio Tony en 2009, donde Fisher dramatizó aún más sus luchas con la adicción y la fama. Su caso sentó un precedente para los autores de memorias que enfrentan demandas de privacidad al demostrar el poder protector de los formularios de consentimiento explícitos y la importancia del consentimiento del autor al publicar detalles médicos íntimos. Rebelde. La vida y leyenda de James Dean. Detalles disputados de Donald Spoto, un informe forense escalofriante fechado el 30 de septiembre de 1955, lanza la biografía de marzo de 2015 de Donald Spoto, Rebelde, la vida y leyenda de James Dean, y confirma que el Porsche Spyder de Dean chocó contra un Ford que venía en sentido contrario a 82 millas por hora. Spoto complementa ese registro oficial con una carta de amor de 1954 recientemente descubierta, autenticada por los archivos de la Universidad de California en Los Ángeles y citada en su totalidad a lo largo de 5 páginas. HarperCollins publicó el libro el 10 de marzo de 2015 y las ventas anticipadas alcanzaron 40,000 copias basadas solo en pedidos previos. La familia de Dean presentó una demanda en la Corte Suprema de Nueva York el 12 de abril de 2015 bajo el número de índice 150.200-2015, alegando difamación y violación de confianza. La denuncia estaba dirigida a la interpretación de Spoto de la correspondencia privada de Dean y su afirmación de que Dean había contemplado dejar Hollywood en favor de una carrera artística en Europa. HarperCollins produjo la carta original con documentación de procedencia de las colecciones especiales de UCLA y una copia certificada de los hallazgos del forense del Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles. El 8 de julio de 2015, la jueza Sandra L. Towns desestimó la demanda por falta de mérito, escribiendo que el trabajo de Spoto se basa en fuentes primarias autenticadas y no constituye una declaración falsa de hechos. Rebelde. La vida y leyenda de James Dean vendió más de 65,000 copias en tapa dura a mediados del año 2015 y permaneció en las listas de los más vendidos durante 5 semanas. La meticulosa investigación de archivos de Spoto demostró cómo los informes oficiales y la correspondencia autenticada pueden defender a los biógrafos contra litigios agresivos impulsados por herederos.